Son las 9:36 y tal como habíamos anunciado, recibimos con mucha satisfacción en RPP al abogado e historiador Fernán Altuve. Señor Altuve, muy buenos días y bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar, por favor, a los temas de coyuntura electoral y que nos hable como abogado y como un crítico severo, que es usted, de muchas de nuestras instituciones, yo quisiera que nos hable como historiador, solamente brevemente antes, para que nos explique si es una constante en nuestro país, que cuando tenemos un enemigo externo, como es en este caso el coronavirus, nos las ingeniamos siempre para dividirnos y estar enfrentados, desconcentrando nuestra atención de la crisis grave que nos amenaza a todos. ¿Esto es una constante en la historia de nuestro país? Bueno, a lo largo de la historia del Perú, cuando se presentan problemas muy graves, siempre surgen dos opciones y lamentablemente los gobiernos que nos conducen y que están en el cargo no tienen el talento de poder crear un consenso para que las dos opciones que se plantean ante la solución de un problema puedan llegar a una fórmula única. Y cuando eso no se produce, pues entonces se produce la polarización y la insistencia de cada sector en cuál es la mejor fórmula de solucionar el problema. Y lamentablemente, si eso continúa así, la polarización se consolida. Sí, yo quería preguntarle, Fernán, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Usted como historiador, en los últimos, además, en las elecciones de los últimos 20 años, lo que veíamos claramente es que cada vez iban acortando más las distancias entre uno y otro en la polarización de segunda vuelta. Ayer hacía un repaso, empezaron con 5 o 6% de diferencia y hemos terminado prácticamente 50-50. Y eso tiene que ver con dos miradas completamente distintas de un país que se iba reduciendo y podíamos llegar al momento en el que estamos. Se habla de que de todas maneras hay un 70% de gente que quiere algún tipo de cambio en el país, que las cosas como están no pueden mantenerse. Entonces, en términos políticos, ¿hacia dónde deberíamos apuntar? Más allá de si el voto es aquí o el voto es allá y finalmente la circunstancia que todos estamos viviendo. Tenemos que salir de esta. El cómo es la razón, el cómo es la posibilidad. Más allá de las personas, me refiero. Bueno, yo creo que hay que devolverle al Parlamento el lugar que el Parlamento tiene. Tenemos 5 años en los cuales el Parlamento ha sido extremadamente criticado por las fuerzas extraparlamentarias y no se ha visto que el Parlamento es el foro para que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas que representan un espectro mucho mayor que la polarización de una segunda vuelta, porque ahí están representados muchísimos sectores y muchísimos actores, pero tenemos una actitud anti-Congreso generalmente promovida a partir del año 16 porque no gustó una mayoría, y después cuando se eligió un nuevo parlamento también se insistió con atacar al parlamento elegido cuando ese parlamento ya no tenía la mayoría. O sea, la actitud no era por un grupo político, la actitud era una actitud contra la representación nacional y contra la soberanía del pueblo representada en su parlamento y el primer poder del Estado. Entonces, el foro político para solucionar los problemas con más gente, solamente 2 líderes políticos, donde hay 130 representantes y hay varios partidos políticos, es el Parlamento. Entonces, queremos que las cosas se solucionen con diálogo y la institución fundamental del diálogo en el Estado es hostilizada permanentemente por los críticos y no se le da el lugar. Entonces, claro, bajo ese mecanismo vivimos en una esquizofrenia porque el foro para dialogar es el que se ataca y se le impide o se le niega o se le cuestiona la capacidad de diálogo. Ahora, pero no hay también, ¿no cree usted, Fernán, responsabilidad del propio Congreso? Porque si usted efectivamente habla de diálogo, que es fundamental, dentro del mismo Parlamento no ha habido capacidad de establecer acuerdos y diálogos. Por el contrario, las fragmentaciones han ido cada vez más fuertes, más grandes. No sé si esto pueda pasar en el próximo Congreso. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Usted ratifica lo que yo digo. Hay una opinión contra el Parlamento. El Parlamento ha elegido al señor Sagasti,
que ha logrado un consenso, no una mayoría, pero un consenso para hacer un gobierno de transición. Y eso es un mérito que ha logrado este Parlamento, y ni siquiera reconocemos eso. Entonces, no puede ser posible que tengamos esta actitud siempre viendo en contra del Parlamento, porque es la institución. Y si el Parlamento es malo, es porque el pueblo elige a la gente que quiere que lo represente, y hay que respetarlo. No puede gustarme a mí el representante del otro, entonces elegiré yo mejores representantes, pero yo no puedo imponerle al otro que los parlamentarios del que no es de mi tienda política sea según mi gusto. Así no es la democracia. Ahora vayamos al tema de los resultados electorales tal y como los tenemos hasta ahora. ¿Cuál es su evaluación de lo actuado hasta el momento y cuál es el mejor de los escenarios posibles para salir de este entrampamiento de la mejor manera que se pueda? Bueno, los resultados son resultados parciales, sí, porque hay una inmensa cantidad de votos que tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones y los órganos jurisdiccionales electorales. Como yo he dicho desde antes de comenzar las elecciones y me he manifestado abiertamente sobre eso, tienen enormes cuestionamientos. Sí, pero en realidad también en el rigor de las cantidades, efectivamente se puede señalar que son muchos o pocos, pero lo cierto es que hay que tener por lo menos, así como usted señala que hay que darle el lugar a un Congreso, también hay que darle el lugar a las instituciones electorales que están tratando de hacer lo mejor posible todo lo que está vinculado a la expresión popular, ¿no? Bueno, esa es una interpretación, que están haciendo lo mejor posible. Yo creo que la medida que han tomado el día de ayer demuestra que ¿usted no lo cree? Lo mejor posible. No, para nada, en absoluto. La medida que han tomado ayer es la de hacer públicas las sesiones en las que se delibere y se vote. Por supuesto. ¿No está de acuerdo usted con que sean públicas? Durante todo el proceso han actuado con nocturnidad. Esa es la prueba palpable. O sea, ahora sí quieren abrir las ventanas, abrir los cajones y que se vea ahora todo, porque medio país está mirándolos y el otro medio también. Pero ¿es una buena decisión o no que hayan ellos optado por hacer públicas estas sesiones? Ellos no han optado, ellos se han visto forzados, porque cuando han tratado todos los partidos que han sido víctimas de sus malas y arbitrarias decisiones, no han conseguido nada. Ahora, cuando todo el país está ante la evidencia de las irregularidades... Pero ¿cómo es que no han conseguido nada? Han recibido la felicitación, por ejemplo, de todas las misiones de observación electoral venidas del extranjero. Perdón, ese es el derecho de los señores que vienen a hacer turismo electoral. Yo tengo todo el derecho de opinar de manera distinta, sí, y las miles de personas que pensamos como yo ante la evidencia irregular. Sí, yo todo lo que digo es que no son todos los que piensan así. Hay un sector de nuestra sociedad que piensa como usted, pero por lo que estamos viendo de estas instituciones internacionales, que reflejarán, supongo, algún punto de vista, ¿no? No son todos que piensan de una única manera. No, yo no soy el dueño de la verdad y jamás me he puesto ni me he planteado como el dueño de la verdad. Pero sí tengo una opinión que tiene muchísima gente. Y obviamente esa opinión también debe ser respetada. Es claro y evidente que a confesión de parte, relevo de prueba. Si ellos se han visto forzados a cambiar su actitud de nocturnidad, es porque todo lo que han hecho hasta ahora lo han hecho bajo la mesa. En forma Pero también esa es clara. una percepción, Fernán, en el sentido de que, por ejemplo, antes en elecciones incluso tan polarizadas, probablemente no tanto, pero muy polarizadas, no se ha señalado ni se ha visto en la necesidad de abrir las ventanas, los cajones, como usted señala, sino que esta es la primera vez que ocurre. Que se ha hecho todo lo que han hecho estos señores. Todos los procesos electorales, y yo he visto muchísimos, todo se hacía de puertas abiertas. Yo he participado en cientos de sesiones públicas ante la prensa, y esta es la primera vez que con 4 magistrados y no con 5 se hace todo lo que se está estado haciendo, y no lo he denunciado yo, lo han denunciado los propios actores, partidos políticos que han sido excluidos de una manera absolutamente arbitraria y sin que se les dé explicación pública. No, vamos también a poner las sospechas, porque no podemos ser consecuentes con cosas que no están bien. Recuérdenos cuáles son esos partidos, por favor, que han sido excluidos. El Partido Aprista, para comenzar, el partido más antiguo del Perú. O sea, si ¿No el es que partido se retiró el Partido Aprista?
No es que se Correa retire. Pista no ha sido admitido en el proceso electoral por un problema administrativo. No fue admitido, sí. Ya. No fue admitido. Bueno, y luego Frente Esperanza. Frente Esperanza, Perú Nación. O sea, perdóneme, aquí hay gente que ha cuestionado. Tiene usted al tercer candidato que está mostrando 5.000 actas fraudulentas y más, y más, y más, y no ha habido ninguna audiencia sobre eso. No se le ha pronunciado el jurado sobre eso. ¿Por qué no hubo una audiencia pública para demostrar que el señor número 3 de las elecciones estaba equivocado o acertado? Ahora sí, hay que abrir las ventanas ahora. Habla usted Porque de López todo el Aliaga, país ¿no? Habla usted de López Aliaga. Por supuesto. Sí. Exactamente, el número 3 de la elección. Entonces, por favor, con un padrón que muestra más de 5.000 muertos con fecha anterior al COVID, vamos a ser claros. O sea, no podemos hablar de que esto aquí no es evidentemente sospechoso por ser prudente. Bueno, muchas gracias, Fernán Altuve, por una parte explicaciones como historiador, pero también por estas afirmaciones que usted ha hecho claras sobre la coyuntura. Le agradecemos, recogemos eso como un punto de vista y trataremos naturalmente de plantear esas mismas interrogaciones a las autoridades con las que estemos en contacto. En todo caso, muchas gracias por su contribución crítica. Que tenga usted buenos días. Sí. Nos vamos a ir a una pausa y terminaremos como corresponde con algo que sí nos une a todos, que es la victoria de la selección ayer en Quito.